Hoy vamos a hablar sobre viviendo bajo la soberanía de Dios. Para esto vamos a estar trabajando con el capítulo 4 de Daniel. Vamos primero a ver quién fue el autor, quién escribió ese capítulo. ¿Okay? Y dice en Daniel 1, el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, de todas las naciones del mundo. Rey Nabucodonosor, recuérdate ese nombre, ¿ok? Y el mensaje decía, paz a vosotros. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y maravillosas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Yo, Nabucodonosor, viví en mi palacio con comodidad y prosperidad. Eso está en Daniel 1, del 1 al 4. ¿Hay alguna duda de quién fue el autor de ese capítulo? Creo que queda evidentemente claro quién fue el autor. De hecho, está escrito en arameo y ese era el lenguaje de Babilonia en ese tiempo. Pero vamos a ver quién era Nabucodonosor, quién era esta persona. A ver si era un siervo de Dios. A ver quién era. En 2 de Reyes 25 dice, durante el 9º año de reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad, construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada aproximadamente 2 años. El hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Como la ciudad estaba rodeada de babilonios, y el rey Nabucodonosor era rey de Babilonia y tenía sitiada a la ciudad por casi 2 años, nadie entraba, nadie salía. El rey Sedequías y los soldados esperaron hasta la caída del sol y escaparon por la puerta que está entre 2 murallas detrás del jardín real. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron. Capturaron al rey y lo llevaron ante ¿quién? Rey de Babilonia. ¿Quién era ese rey? Muy bien, están conmigo. Que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadena de bronce y lo llevaron a Babilonia. En el versículo 8, sigo, dice, el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán. Perdonen los nombres, pero eso no los puedo cambiar. Capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Funcionario de Nabucodonosor. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó los edificios importantes de la ciudad, después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautiva a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. En el 13, los babilonios hicieron pedazos las columnas que estaban frente al templo del Señor, las carretas de bronce para llevar el agua y el enorme tazón de bronce llamado el mar. Y se llevaron
todo el bronce de Babilonia. El capitán de la guardia, el del nombre que les dije ahorita, también se llevó los recipientes para quemar incienso y los tazones y todos los demás objetos de puro oro y plata o de plata. El tazón ese que habla el mar era un tazón que estaba en el atrio y era un tazón que medía casi 4,5 metros. O sea, es un aparato de tazón bien grande, donde ahí se usaban para los rituales de los sacerdotes del templo. En el 16 dice, el peso de bronce de las columnas, el mar y las carretas para llevar el agua era tanto que no podía calcularse. Estos objetos se habían hecho para el templo del Señor en tiempos de Salomón. Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó consigo a los prisioneros al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote del segundo rango Sofonías y a los 3 porteros principales. De la gente que seguía escondida en la ciudad se llevó a un oficial que había estado en el mando del ejército judío, a 5 consejeros, personas del rey, al secretario principal, o sea, limpió la casa. Se llevó a toda la gente y toda la gente importante de Israel. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó ante ¿quién? El rey de Babilonia. ¿Que era quién? Muy bien. ¿Que se encontraba dónde? En Ribla. Allí en Ribla, en la tierra de Amad, el rey de Babilonia mandó que los ejércitos los ejecutaran a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevado al desierto. Así que este señor, pues, fue el rey Nabucodonosor, quien gobernó en el siglo IV antes de la venida de Jesucristo. Entonces, cuando tú oyes esta parte, pero hay más, pero obviamente no voy a leerlo todo, leí bastante. Cuando tú oyes esta descripción del rey Nabucodonosor y lo que hizo con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿cómo tú describirías a esta persona? ¿Cómo tú describirías al rey Nabucodonosor que hizo eso y permitió eso y o sea, hizo un desastre con el templo del Señor, donde se manifestaba la presencia del Señor? ¿Cómo lo describiría? ¿Lo compararías con alguien en la vida actual o del siglo pasado? O pudiéramos comparar, ¿verdad? Nos viene un nombre que empieza con H y podemos compararlo con otras personas del siglo actual que están vivas ahora, pero no voy a mencionar los nombres. ¿Ok? Pues este señor, este individuo, fue quien escribió el capítulo 4. No era del pueblo escogido de Dios. Sin embargo, en Jeremías dice, Nabucodonosor, mi siervo. Interesante. No era descendiente de Abraham, no era de Sem. De Noé viene Sem y la descendencia de Sem es luego Abraham, Jacob, Isaac y el pueblo de Israel hoy viene de esa línea. Este señor era descendiente de Cam y este señor era el rey de Babilonia y el rey de Babilonia fue ese reino que formó este señor o este otro señor que es llamado Nimrod. Y si se acuerdan de la Torre de Babel, pues ya saben de quién le estoy hablando. Ok. Entonces, ok. Si una persona como esta tiene un capítulo en la Biblia, en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, ¿cuántos autores de la Biblia conoce con este perfil? ¿Cuántos autores? ¿Alguien conoce otro autor
la Biblia tiene cerca de 40 autores. Se escribió sobre 1400 años, diferentes libros. ¿Hay algún otro autor que tenga un perfil parecido? Pablo, pero como este, como te digo, destruyó a Israel, destruyó el templo, mató tanta gente. O sea, vamos por aquí. Digo, no estoy diciendo que los demás hayan sido perfectos. Conocemos el perfil de varios, ¿verdad? Pero al menos se acerquen a este personaje. ¿Conoces alguno? ¿No crees que tiene que ser importante lo que tiene que decir esta persona? El rey Nabucodonosor. ¿No crees que debemos prestarle atención? Pues vamos a ver lo que esta persona escribió. Daniel 4. Vamos a leer un poquito, pero es que quiero que la palabra les hable a ustedes y prestemos mucha atención a lo que la palabra del Señor nos dice y nos quiere decir en el día de hoy. Y antes que nada, yo no oré. Así que me disculpan, vamos a orar. Padre eterno, Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias Dios por esta palabra, por esta oportunidad de compartir con mis hermanos, Señor. Te alabo y te exalto. Y te pido, Dios amado, que seas tú hablando a mis hermanos. Graba tu palabra en sus corazones. Sobre todas las cosas, Señor, permite que esta palabra nos transforme y que nos hable a nosotros y hable también a las vidas que habrán de ver este mensaje a través de las redes, Señor. Te pido que le hables. Te pido, Padre eterno, también que nos enseñes, mi Dios, a amar tu venida, amar tu reino, desearte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Que tu presencia sea con nosotros, no solamente los domingos cuando estamos reunidos, sino sea con nosotros 24/7, en todo momento, Señor. Pon paz en nuestros corazones. Danos entendimiento y discernimiento para entender los tiempos y para saber lo que tenemos que hacer y cómo prepararnos, mi Dios. Te amamos, Dios. Sé tú hablando y no yo. Te adoro en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 4, Daniel, versículo 4 en adelante, dice: Yo, Nabucodonosor, viví en mi palacio con comodidad, prosperidad, y una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterraron. Y la verdad es que cuando este señor sueña, hay que tener cuidado, ¿sabes? No sé si se acuerdan del sueño en Daniel 2. Si no, ese es para otro día. Pero el sueño de hoy. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos, los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Daniel llevaba el nombre de mi Dios, del Dios de Nabucodonosor, que se llamaba Belsasar. El espíritu de los dioses santos vive en él. Este Belsasar es una deidad babilónica y significa que es protegido por Marduk, dios principal babilónico. Ese es el nombre que le habían puesto a Daniel. Entonces dice: le dije, Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas.
Dime ahora el significado de mi sueño. Mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo muy fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes, nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba del árbol. Luego, mientras soñaba, vi un mensajero, un santo que descendía del cielo. Y el mensajero gritó: talen el árbol, córtenle las ramas, sacúdanle las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están debajo de su sombra y las aves que están en sus ramas, pero dejen en tierra el tocón con las raíces. Pero dejen en tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce, rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo durante 7 periodos, que tenga la mente de un animal salvaje, un tocón de un árbol, en lugar de la mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Belsasar, este fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Está claro quién está escribiendo, sin duda, ¿verdad? Ahora dime qué significa. ¿Por qué ninguno de mis sabios, ¿verdad? De los sabios de mi reino, han podido hacerlo? Sin embargo, tú puedes decírmelo, porque el espíritu de los dioses santos vive en ti. Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, y no hablé casi de Daniel, pero Daniel sabemos, ¿verdad?, que es de este grupo de jóvenes que fueron traídos cautivos, traídos de Israel para servir al rey Nabucodonosor. Y eso es, vamos a seguir, después podemos abundar en esa área, pero dice: al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. O sea que el significado le vino inmediatamente. Entonces le dijo el rey Belsasar: no te alarmes por el sueño. Y lo que significa. Belsasar respondió: mi señor, quisiera que los sucesos anticipados de este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que vio que crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para todo el mundo, que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenían abundancia de fruto para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, majestad. Pues usted ha crecido, se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía: talen el árbol, destrúyanlo, pero dejen en tierra el tocón con sus raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce, rodeado por hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales que viva con los animales del campo durante 7 periodos. Esto es lo que significa su majestad y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales.
comerá pasto como el ganado, y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos vivirá de esta manera, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. El rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Daniel le da un consejo ahí, inmediato. Deje de pecar, haga lo correcto, apártese de su perverso pasado, sea compasivo con los pobres, quizás entonces pueda seguir prosperando. Sin embargo, todas estas cosas ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. ¿Te suena parecido a otro que dijo algo más así en la Biblia y fue expulsado? Parecido, ¿verdad? Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes, comerás pasto como el ganado, durante 7 periodos vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia. Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad, comió pasto como el ganado, lo mojó, lo mojó el rocío, perdóneme. Vivió de esta manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Impresionante, ¿verdad? Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y capaz de humillar al soberbio. Esto merece un aplauso, ¿verdad? Ok, ¿qué pensamientos vienen a tu mente y a tu corazón cuando escuchas una historia como esta? ¿En qué piensas? Cuando consideras quién fue el que escribió ese capítulo, la importancia del mensaje que está en ese capítulo de la Biblia. Cuán importante es entender lo que Dios quiere decir hoy a través de esa experiencia de este rey. ¿Cómo impacta esto
en tu vida. ¿Impacta esto tu vida? Porque la mía, desde la primera vez que lo leí hace unos años atrás, hasta hoy me sigue impactando. Y cada vez que empiezo una clase o un estudio, hago énfasis en la soberanía de Dios. ¿Qué tal si este Nabucodonosor somos tú, yo o alguien a quien Dios le viene hablando hace tiempo y lo seguimos ignorando? Seguimos enrollados en el día a día, sin freno, envueltos en trabajo, en el juego o en los juegos electrónicos o en el entretenimiento o en las redes o en las faenas diarias de sol a sol y sin pausa. Y apenas a veces sacamos un rato los domingos para venir a escuchar del Señor. Creemos que ya lo sabemos todo y que no hay por qué dedicarle más tiempo a Dios, a Jesús y su palabra. Un día, unas horas a la semana quizás es suficiente. Sin embargo, Dios está buscando una relación más íntima con cada uno de nosotros. Como habló la semana pasada Rebeca, Noé, que fue llamado amigo íntimo de Dios. Abraham, David, Pedro, Esteban, por decir algunos. Hoy el Señor viene advirtiéndote y advirtiéndonos. Deje de pecar, haga lo correcto, apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá pueda seguir prosperando. ¿Cuál es esa palabra que Dios te viene recordando o hablando a través del tiempo y está como dicen por ahí, struggling? Tú estás struggling con esa palabra y no das el paso. Puede ser una palabra que te hayan dado, como puede ser también alguien que sabe que dentro de su 24/7 hay cosas que no son de Dios. Y que Dios le ha dicho muchas veces que tiene que dejar de hacerlo. También hay cosas que Dios nos está llamando a hacer y nosotros estamos struggling, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Pero hoy Dios nos está diciendo, heads up, levanta tu cabeza, ponte en marcha, haz realidad esa palabra. ¿Qué es eso que Él quiere que hagas o dejes de hacer? Vivimos en un tiempo de gracia por la voluntad permisiva de Dios. Sin embargo, Dios sigue siendo soberano. En el Edén, el enemigo nos vendió la mentira de que seamos como dioses. Y Dios abrió un espacio en tiempo donde el hombre se cree que gobierna. Y ustedes ven alrededor del mundo y alrededor de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, el hombre cada vez va en caminos cada vez más oscuros y más alejados de Dios. Hoy, más claro no canta un gallo cuando escuchamos o cuando podemos ver las cosas que se dan a nuestro alrededor, que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Esta palabra y las experiencias que Dios me ha permitido que viva me han llevado a entender, a internalizar que Dios es soberano y no es mi 911 para que me resuelva cuando estoy en apuro. Sí, Dios es misericordioso y Dios escucha mis oraciones, especialmente cuando estoy en un reto grande, pero sobre todas las cosas es soberano y Él puede decidir simplemente no actuar.
El significado de soberano en el diccionario de la Real Academia Española dice que ejerce y posee autoridad suprema e independiente. Otra definición muy grande, elevado, extraordinario. Y otra, monarca. A través del tiempo he llegado a internalizar que Él es el que gobierna el universo y yo no. Mi voluntad y deseo deben sujetarse a lo suyo, aun cuando no entienda los resultados de mis peticiones. Él es juez, señor y dueño de todas las cosas y yo no. No tengo por qué estar juzgando a los demás qué hacen o qué dejan de hacer y ponerles etiqueta. Él dicta la pauta y establece el orden. Él dice lo que es bueno y no es bueno, y yo no. Él es inmensamente grande y obviamente yo no. Él es digno de suprema alabanza y cuando nos reunimos en su nombre, Él está en medio nuestro y le debemos nuestra máxima reverencia. Él es el creador de los cielos y la tierra y de todo el universo y yo no. Él es creador de vida y yo no soy quien para decidir sobre la vida de otro ser humano, nacido o por nacer. No hay nada más que ver cómo se forma la criatura de un espermatozoide y un cigoto y cómo se empiezan a multiplicar esas células y cómo maravillosamente se desarrolla un ser. Esto es creación de Dios. Y cómo luego Él sopla su aliento y le da vida, le da un alma a esa criatura. Cómo Él es creador de los animales, cuando uno ve la diversidad de animales, tanto en las aves, los terrestres y los del mar. Cuando tú miras las montañas, cuando miras el mar y ves las nubes que se posan sobre las montañas, cuán hermosas son, la diversidad de las plantas, las galaxias, el universo entero. Él y solo Él puso aliento de vida cuando nos formábamos en el vientre de nuestras madres. Y Él ha puesto límite a nuestros días, al igual que ha puesto límite a la era del hombre. No hay que mirar lo que está pasando en el mundo. Nos acercamos aceleradamente a un tiempo de grandes desafíos y tenemos que prepararnos para eso. By the way, Él no nos necesita. En todo caso, nosotros lo necesitamos a Él desesperadamente. Una vida sin Cristo es la vida más pobre que pueda existir. Aún con todo esto, Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta puntita, lo que pueden ver, esta puntita azul, y by the way, esto es algo que yo vi en el internet, me gustó y quise compartirlo. Esta puntita azul representa la vida sin Cristo. Una vida que tiene un principio y va a tener un final que ninguno de nosotros desearíamos. Esta es una vida sin Cristo, la punta azul, pero una vida con Cristo es una vida eterna. Y a veces nosotros
nosotros, a pesar de que tenemos a Cristo, estamos muy enfocados en este puntito azul. Y no nos estamos dando cuenta que Dios nos quiere preparar para una vida con Él, una vida donde dependamos de Él, le demos gracia, gloria y contemos con Él para todo lo que hagamos, eternamente. Una vida donde nos volveremos a encontrar con nuestros seres amados que murieron en Cristo. Una vida donde volveremos a tener un cuerpo como el que Cristo tuvo, resucitado. Una vida donde podemos disfrutar de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha creado. Cuando ayer estaba repasando otra vez y preparando el PowerPoint, dije, Dios mío, no puede ser. Me dio una perspectiva adicional a lo que más o menos yo conocía. ¿Qué tal si ese Nabucodonosor que recobró el entendimiento, somos tú y yo hoy? Pero ese Nabucodonosor que fue buscado por los siervos, por los súbditos, en este caso los súbditos del Creador, y entonces nos lleva y nos restaura a una condición original donde no existe el pecado. Yo dije, wow, Señor, o sea, es que me saque de la condición actual y me lleve a la condición que Dios soñó para cada uno de nosotros. A que me lleve a la condición de donde sea regenerado, restaurado y ya no haya pecado, ya no haya muerte, ya no haya dolor, ya no haya tristeza. Finalmente, este Dios es el único Dios. No hay otro Dios. Cualquier otra cosa que ocupe su lugar de prioridad son apenas creaciones humanas que pueden tener ojos y no ven, pueden tener oídos y no escuchan. Hoy tenemos hasta dioses que ni tienen ojos ni tienen oídos. Y son apenas creaciones humanas. Pero Dios, nuestro Dios, es el único Dios y no hay otro. Y ahora te voy a decir cómo esto también ha transformado mi vida. Desde que conocí al Señor, he tenido temor de Él. El Señor siempre me habla. Me dice, estás mal, estás picando fuera del hoyo. Me siento que eso ha estado en mí desde hace mucho tiempo. Yo tuve el privilegio, si lo puedo decir, de conocer al Señor en 7º grado. Y desde entonces tengo temor al Señor. Y me encanta toda la línea de mensajes que se han estado trayendo en estos últimos domingos. Bueno, siempre, pero particularmente están ahí en la memoria fresco. El mensaje que trajo Ismael del temor a Dios. El mensaje que trajo Rebeca, que habló que la mujer ponía, ¿cómo fue Rebeca? Estaba poniendo el corazón, preparando a Jesús para la crucifixión, y hoy nosotros estamos preparando nuestro corazón para su venida. Él puso dirección a mi vida cuando no la tenía, cuando no sabía ni apenas que iba a estudiar. Yo entré a la universidad y no sabía ni qué iba a estudiar. Él puso dirección. Él fue ordenando mis pasos. Él me presentó a esta bella, hermosa esposa mía, que ya les dije en una vez anterior que ella me vio en el paraíso a través de una ventana. Y luego yo en Cupey la vi a ella por primera vez a través de otra ventana. Pero fue uniendo los eslabones en mi vida, fue dándole forma a mi vida. No sabía dónde yo iba a vivir,
Yo me puse a buscar casa y cuando vi los precios de las casas, cuando yo estaba buscando casa, yo dije, wow, pero ¿viviré alquilado entonces? Y un día me llama uno de mis mejores amigos, mira, venga acá para que veas esta casa. Íbamos a hacer 4 en la misma calle. Finalmente todos se cayeron y el que se quedó fui yo. Y el Señor me ha bendecido con una casa preciosa. Él me ha dado pan diario y nunca, nunca, nunca me ha faltado. Aún en las veces en donde he quedado desempleado, que no ha sido mucha. Él me ha dado entendimiento y la salida a los retos de la vida y del trabajo que en todas las ocasiones que he percibido que son más grandes de lo que puedo llevar. Retos que yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Sin embargo, Él me ha dado la sabiduría, el entendimiento y la dirección para salir de esa circunstancia y resolverla. Confiar en su soberanía me deshace del temor al futuro. El desenlace de las cosas. Cuando mi hermano enfermó a los 58 años, oramos, estuvimos con él, hicimos horas y horas de adoración y alabanza en el hospital con él. Una de las veces en donde yo quizás he sentido la presencia del Señor más cerca, consolándonos en medio del dolor. Pero Dios estuvo ahí. Y aunque al final Él partió con el Señor, no era lo que quizás nosotros deseamos, pero yo acepté su soberanía. Y hoy reconozco que Él está mejor que yo. Está con mi papá, está con mi hermana, con mi mamá y está gozándose en el reino. ¿Tú querías decir algo, Yesenia? Un micrófono por ahí. Ah, sí, amén. Dice la palabra que toda rodilla se doblará ante Él. Y cuando es toda, es de los creyentes y de los no creyentes. Así que el Señor no tarda. eh, ok, mi hermano, mi hermana, el tiempo se agota. Siguen ocurriendo cosas a nivel global. Ahora vienen cambios que pueden ser significativos a nivel global. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el llamado de hoy. Este es el llamado de hoy. Que escudriñemos nuestro corazón, que busquemos qué hay en nuestra vida que no le agrada al Señor, que no está en el orden de Dios, y que busquemos intimar, acercarnos, relacionarnos más con el Señor diariamente, buscar su dirección en lo que hacemos, contar con Él en lo que hacemos. Y finalmente, en Apocalipsis 4,
del 10 a 11 dice, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te adoro, te bendigo, te doy gracias otra vez, mi Dios. Mi Dios, sella esta palabra, guárdala en nuestros corazones. Permite, Señor, que podamos contemplar tu palabra, contemplar tu gloria en todas las cosas que tú has creado. Oh Padre Santo, que al contemplar tu creación podamos contemplarte a ti y ser transformados a la imagen de tu Hijo, amado Señor. Padre, que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre Santo, queremos seguirte a ti, queremos honrarte a ti, queremos alabarte y darte gloria y honra. Te adoro, Señor. Amén, amén. Y para el que nos está viendo a través de las redes, te doy gracias por haber sacado este tiempo y te pido que reflexiones sobre este mensaje, sobre cómo la soberanía de Dios, cómo el mensaje de este rey soberbio, no del pueblo de Dios, habla a nuestras vidas hoy y cómo habla tu vida en este día. Te pido que reflexiones y que si quieres conectarte con nosotros nos puedes llamar al 755-0090. Estamos en Cupey, carretera 199. Sería un placer recibirte, abrazarte y amarte. Sé bendecido en el nombre de Jesús.